El aire fresco de la mañana recorría las calles empedradas de Puebla, impregnadas del aroma a pan dulce, recién horneado que escapaba de las panaderías. El repique de las campanas de la iglesia de Santo Domingo anunciaba la misa dominical, y la gente del barrio, con sus mejores ropas, se dirigía al templo. Mujeres con rebozos de colores llevaban en las manos ramos de flores. Hombres con sombrero inclinaban la cabeza al cruzar la plaza, y los niños correteaban entre los puestos de tamales y atole que se levantaban junto a la entrada. La fe estaba viva en cada detalle: veladoras encendidas en nichos de piedra, imágenes de santos adornadas con listones, y un murmullo constante de oraciones que parecían elevarse con el humo del incienso. En medio de ese ambiente sagrado, un joven de porte altivo avanzaba con pasos firmes, sin mirar a nadie. Era Santiago Ramírez, de 27 años, hijo de una familia de comerciantes textiles que había logrado cierta fortuna en el mercado. Su traje bien planchado y sus botas relucientes lo distinguían del resto de los feligreses, pero no por devoción, sino por vanidad. Entró en la iglesia con gesto impaciente, como si aquel lugar no tuviera nada que ofrecerle. Las bancas de madera estaban llenas. Al frente, ancianos con rosarios en la mano rezaban con los ojos cerrados. Detrás, madres con bebés en brazos encendían velas pidiendo salud. Santiago se abrió paso sin pedir permiso, apartando con desdén a quienes le estorbaban. Fue entonces cuando se topó con una anciana de cabello blanco y mirada profunda que ocupaba parte del asiento donde él quería sentarse. «Muévase, señora», dijo con tono seco, casi arrogante. La mujer levantó lentamente la vista. Su piel estaba surcada de arrugas, sus manos temblaban al sostener el rosario, pero en sus ojos había una firmeza que no se quebraba. «Hijo», respondió con voz suave pero firme, «todos tenemos lugar en la casa de Dios». Santiago bufó con impaciencia y empujó el hombro de la anciana para apartarla. Varias personas se giraron sorprendidas. Algunas murmuraron entre sí. El sacerdote, que se preparaba para iniciar la misa, detuvo su mirada un instante, como si hubiera percibido la tensión. La anciana, sin moverse demasiado, inclinó la cabeza y murmuró unas palabras que helaron el aire alrededor. «Yo soy la Virgen María, y tú aprenderás». El murmullo en la iglesia se volvió un silencio pesado. Nadie entendía si se trataba de una locura de la anciana, de un delirio de la vejez, o de una revelación imposible. Santiago, en cambio, soltó una risa sarcástica. «La Virgen María», repitió en voz baja, burlándose. «Vaya desvaríos de los viejos». La mujer no apartó la mirada de él. Sus ojos parecían atravesarlo, como si vieran más allá de su arrogancia, como si conocieran la raíz de cada orgullo que lo dominaba. Santiago sintió por un instante un escalofrío recorrerle la espalda, pero lo disimuló con un gesto de desprecio, sentándose sin pedir más explicaciones. A su alrededor la gente seguía observando en silencio. Algunos se persignaban, otros se inclinaban hacia la anciana con respeto, convencidos de que no era una mujer cualquiera. Los rezos comenzaron de nuevo, pero la frase quedó flotando en el aire, sembrando una inquietud que nadie se atrevía a romper. Ese día, sin que él lo supiera, la vida de Santiago había comenzado a torcerse. Las palabras de la anciana no se diluirían en el olvido. Lo perseguirían como un eco en cada rincón, recordándole que la soberbia tiene un precio que tarde o temprano se paga. Y es aquí, en este momento en que todo inicia, que te invito a suscribirte al canal para no perderte esta historia llena de misterio, fe y transformación, porque lo que está por venir te estremecerá más de lo que imaginas. Mientras las campanas resonaban y el coro entonaba un cántico antiguo, Santiago no lo sabía aún, pero acababa de ofender no solo a una anciana, sino al símbolo más sagrado del pueblo entero, y con ello había sellado su destino. La misa terminó con cantos que se elevaron como un murmullo esperanzador entre las columnas altas del templo. Pero Santiago salió con el ceño fruncido, ignorando las miradas inquisitivas de los feligreses. En su mente, las palabras de la anciana no tenían peso alguno.
eran, según él, simple locura. Caminó hacia la plaza principal de Puebla, donde el bullicio era constante. Los vendedores de Talavera ofrecían platos y jarras pintadas a mano. Los pregoneros anunciaban atole caliente y los aromas a tacos de cecina se mezclaban con el humo de carbón. Santiago respiró hondo, convencido de que ese mundo humilde no tenía nada que enseñarle. Su vida transcurría entre telas, cuentas y negocios. Heredero de un próspero comercio textil en el barrio del Artista, se había ganado fama de duro negociador. No aceptaba regateos, despreciaba a los clientes que pedían descuentos y en más de una ocasión había humillado a quienes no podían pagar el precio justo de sus mercancías. Para él, la riqueza era un estandarte de superioridad y la humildad una debilidad que no merecía respeto. Al regresar a su casa, una casona antigua con balcones de hierro forjado, lo esperaba su madre, doña Teresa, mujer de fe inquebrantable. Las paredes de su hogar estaban adornadas con imágenes de la Virgen de Guadalupe, cruces de madera y veladoras encendidas que daban un aire solemne a cada habitación. Al verlo entrar con gesto soberbio, ella suspiró con resignación. «Santiago, hijo», dijo con voz serena, «¿qué ocurrió en la iglesia? Me han contado que trataste mal a una anciana». El joven bufó, tirando sobre la mesa un pañuelo bordado que llevaba consigo. «Exageraciones de pueblo, madre». Una vieja estorbaba mi asiento y tuve que apartarla. «¿Acaso no tengo derecho a sentarme donde quiera?» Doña Teresa lo miró con tristeza. No era cualquier anciana, Santiago. Dicen que sus palabras fueron distintas, que habló como si fuera enviada por el cielo. Él soltó una carcajada amarga. ¿Tú también vas a creer en cuentos de beatas? La gente se inventa milagros para sentir que su vida miserable tiene sentido. Yo creo en lo que se toca, en lo que se vende, en lo que se gana. Lo demás son ilusiones. Su madre bajó la mirada, acariciando el rosario que colgaba de su cuello. Me duele que pienses así. La soberbia ciega el corazón, hijo. Tarde o temprano, Dios toca a las puertas de quienes lo niegan. El joven no respondió. Se dirigió a su habitación, donde desde la ventana podía ver las calles iluminadas por faroles de aceite. Afuera, los pregones continuaban. Tamales oaxaqueños, calientitos, champurrado bien espeso. La ciudad vibraba con vida, con costumbres que habían sobrevivido siglos, pero para Santiago eran ruidos sin importancia. Lo único que lo movía era aumentar la riqueza heredada y ser reconocido como el comerciante más poderoso del mercado. Al día siguiente, en su local, volvió a mostrar su carácter. Una mujer indígena, con huipil bordado y un niño en brazos, pidió un pedazo de tela más barato para confeccionar una prenda. Santiago la miró de arriba abajo con desdén. «Si no tiene dinero, no venga a perder mi tiempo», dijo en tono cortante. La mujer bajó la cabeza y se fue en silencio, mientras el niño volteaba con ojos tristes. Un joven aprendiz del mercado, que había presenciado la escena, murmuró entre dientes: «Dicen que al que desprecia al pobre, la vida le cobra caro». Santiago lo oyó, pero no le dio importancia. En su interior, sin embargo, un leve malestar lo hizo apretar los puños. ¿Por qué todos repetían esas advertencias? ¿Qué sentido tenía esa insistencia en la humildad? Mientras la tarde caía sobre Puebla, con el cielo pintado de tonos naranjas y violetas, Santiago se sintió más fuerte en su orgullo, convencido de que nadie, ni siquiera Dios, podría doblegarlo. Lo que ignoraba era que cada paso dado en su soberbia lo acercaba más al día en que sus certezas se derrumbarían. Los días transcurrieron sin que Santiago pensara demasiado en la anciana de la iglesia. En su mente, el episodio había sido solo un malentendido exagerado por los murmullos del pueblo. Sin embargo, una sensación incómoda lo acompañaba como una sombra, un ligero peso en el pecho cada vez que pasaba frente a una iglesia o escuchaba el tañido de las campanas. Aunque intentaba ahogar aquel malestar con el bullicio del mercado y la rigurosidad de sus negocios, algo persistía en recordarle aquella mirada penetrante. Un domingo siguiente, por insistencia de su madre, decidió volver a la misa, esta vez en la iglesia de Santo Domingo.
famosa por sus altares de oro y su capilla del Rosario, orgullo de la ciudad. Santiago entró con el mismo porte altanero, convencido de que su presencia no pasaría inadvertida. El templo estaba lleno de fieles, con mujeres encendiendo veladoras y hombres de rodillas en recogimiento. El olor a incienso impregnaba el aire, mezclado con el eco de cantos que parecían descender desde las bóvedas altas. Avanzó hasta el centro, buscando un asiento, y fue entonces cuando la vio otra vez, la anciana, sentada en una de las bancas, con su rebozo oscuro cubriéndole los hombros, sostenía un rosario entre los dedos huesudos. Su mirada, fija e intensa, se clavó en la de Santiago como si lo hubiera estado esperando. El corazón del joven dio un salto, pero enseguida se repuso con un gesto de desdén. Se acercó repitiendo el mismo patrón de arrogancia. «¿Otra vez usted aquí?», dijo en voz baja, aunque con tono burlón. «¿Acaso me sigue?». La mujer no se inmutó. Alzó la vista lentamente y con una calma que contrastaba con su fragilidad, respondió: «No soy yo quien te sigue, hijo. Es tu destino el que te trae de vuelta». Santiago frunció el ceño, incapaz de contener una carcajada irónica. «Destino, palabras vacías. Usted es solo una anciana más que no sabe dónde sentarse». La mujer lo observó con esa serenidad desconcertante. Luego, en un susurro que apenas se distinguía entre los cánticos del coro, repitió las mismas palabras que ya había dicho días atrás: «Yo soy la Virgen María, y tú aprenderás». El eco de esa frase pareció expandirse en el aire. Algunas personas que estaban cerca voltearon con asombro. Una mujer mayor se persignó con rapidez, mientras un joven devoto inclinó la cabeza en señal de respeto. El murmullo creció, como una corriente de agua que se escapa entre piedras. Santiago sintió que el calor subía por su rostro. No soportaba la atención que atraía aquella escena. «Basta de tonterías», respondió con voz firme, casi enojada. «No me intimidan sus cuentos». Un hombre que estaba detrás cargando a su hija pequeña intervino con tono serio: «No le falte al respeto. Esa señora tiene la mirada de alguien que sabe más de lo que aparenta». Otros asintieron, generando un ambiente de tensión. Para muchos, las palabras de la anciana eran señal de algo sagrado, y el comportamiento de Santiago empezaba a despertar rechazo. La mujer, en cambio, no se movió. Siguió rezando en silencio, como si nada de lo ocurrido le afectara. Pero antes de bajar la mirada, sus ojos se fijaron una vez más en Santiago. Esa mirada le atravesó el alma como un rayo, haciéndolo sentir desnudo ante sí mismo. El joven, incapaz de sostener aquel contacto, se apartó con un bufido y caminó hacia el fondo de la iglesia. Aunque intentó mantener su porte orgulloso, por dentro un nudo de incomodidad se le formaba en el estómago. Al salir, el aire frío de la tarde le golpeó el rostro. Caminó rápido por la calle, como si quisiera dejar atrás las palabras de la anciana, pero no podía. «Yo soy la Virgen María, y tú aprenderás». Esa frase lo acompañaba como un eco persistente, un eco que comenzaba a horadar lentamente las murallas de su orgullo. Lo que él no sabía era que este segundo encuentro no sería el último, y con cada palabra de aquella mujer, el destino se iba cerrando sobre él como un círculo del que ya no habría escape. Esa noche, Santiago regresó a casa con el corazón alterado, aunque intentara convencerse de lo contrario. Se sirvió una copa de mezcal y se sentó en su escritorio, rodeado de telas finas y documentos de negocios. Quiso enfocarse en las cuentas, pero las palabras de la anciana le golpeaban la mente como martillazos. «Yo soy la Virgen María, y tú aprenderás». Se rió entre dientes, intentando disipar el eco, aunque en el fondo aquella risa era más nerviosa que burlona. Al caer dormido, los sueños lo arrastraron a un lugar extraño. Caminaba por un campo árido, sin luz, sin sonido. De pronto, del suelo seco brotaron rosas rojas que empezaron a sangrar, tiñendo la tierra con un líquido oscuro que corría hacia sus botas. Quiso retroceder, pero detrás de él apareció la figura de la anciana, envuelta en un resplandor blanco. Sus ojos lo miraban sin parpadear,
y su voz resonó con fuerza. El orgullo te ciega, Santiago. Nada de lo que amas permanecerá si no cambias. Él intentó hablar, pero no salían palabras de su boca. El silencio era ahogante, y la sangre de las rosas subía hasta sus rodillas. El cielo se abrió con un estruendo, y campanas invisibles comenzaron a sonar con un tañido ensordecedor. Santiago despertó sobresaltado, empapado en sudor, con el corazón desbocado. «Maldita sea», murmuró, llevándose las manos a la cara. Solo fue un sueño. Se levantó, abrió la ventana y vio la ciudad dormida. La luna iluminaba los tejados y en la distancia aún se escuchaba el ladrido de los perros. El aire nocturno era frío, pero no lograba calmar el fuego que sentía en el pecho. Cerró los ojos un instante y creyó escuchar entre los susurros del viento el repique lejano de campanas. A la mañana siguiente buscó refugio en el trabajo. El mercado bullía de actividad. Vendedores de frutas ofrecían naranjas jugosas, artesanos mostraban figuras de barro y los pregoneros llenaban el aire con su canto insistente. Santiago caminaba entre ellos con paso firme, como si nada lo hubiera perturbado la noche anterior. Saludaba a algunos comerciantes con un gesto de superioridad, cerraba tratos con voz autoritaria y mostraba una seguridad que no sentía en lo más profundo. Pero pequeños detalles lo desestabilizaban. En una esquina, un niño encendía una vela frente a una cruz improvisada, y Santiago sintió un escalofrío al ver cómo la llama titilaba justo cuando él pasaba. En otra calle, una mujer anciana lo miró fijamente y se persignó, como si reconociera en él la marca de un castigo cercano. En casa, su madre notó su inquietud. «¿Qué te pasa, hijo? Te veo desvelado, con el rostro cansado». Santiago negó con un gesto brusco. «Nada, madre, solo he trabajado demasiado». Doña Teresa, sin insistir, colocó una vela encendida frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe y murmuró una oración en silencio. El resplandor de la flama iluminó la estancia, y por un instante Santiago creyó ver, en el reflejo del vidrio que cubría la imagen, el rostro de la anciana. Cerró los ojos con fuerza, convencido de que la fatiga le estaba jugando malas pasadas. «No puede ser real», se repetía a sí mismo. «Todo son supersticiones». Sin embargo, cada vez que intentaba razonar, una parte de él recordaba el sueño con las rosas sangrantes y el sonido de las campanas. Era como si algo más grande que él lo hubiera marcado, como si una advertencia invisible lo persiguiera con paciencia. Al caer la noche, mientras la ciudad se preparaba para dormir y el canto de los grillos llenaba el aire, Santiago comprendió que el sueño no era un simple capricho de su mente. Algo lo había alcanzado, y por mucho que lo negara, el eco de aquella voz seguía vivo. «Nada de lo que amas permanecerá si no cambias». El ambiente en la casa de los Ramírez se volvió cada vez más tenso. Doña Teresa observaba a su hijo mayor con una mezcla de preocupación y tristeza, notando cómo el orgullo lo consumía día tras día. Santiago había regresado de su pesadilla con una expresión endurecida, y aunque intentaba disimular, sus ojos mostraban el peso de algo que no podía explicar. Una tarde, mientras el sol teñía de dorado los balcones de Puebla y el canto de los vendedores ambulantes llenaba las calles, la madre se armó de valor para confrontarlo. Lo encontró en el comedor, revisando cuentas con gesto áspero, y colocó frente a él un rosario antiguo que había pertenecido a su abuela. «Hijo», dijo con voz grave, «este rosario ha estado en nuestra familia por generaciones. Quiero que lo tengas contigo». Santiago lo miró con una mezcla de fastidio y desdén. «¿De qué me sirve un collar de cuentas?», respondió secamente. «No necesito supersticiones para vivir». Doña Teresa lo tomó entre las manos, acariciando las cuentas gastadas por el uso. «Esto no es superstición, Santiago, es fe, y la fe es lo único que sostiene cuando el mundo se derrumba». El joven se levantó de golpe, tirando los papeles sobre la mesa. «Basta, madre», gritó con los ojos encendidos. «Estoy harto de tus rezos, de tus imágenes, de tus advertencias. La vida se construye con trabajo, con dinero,
no con oraciones al aire. La mujer contuvo las lágrimas, pero su voz tembló al responder. Me duele escucharte hablar así. Te estás perdiendo, hijo. Estás cerrando las puertas a lo más sagrado. En un arranque de rabia, Santiago tomó el rosario y lo arrojó al suelo, donde se rompió en varias partes. El sonido de las cuentas rodando por las baldosas resonó en la habitación como un trueno. Doña Teresa se llevó la mano al pecho dolida, mientras su hijo menor, Gabriel, apareció en la puerta atraído por los gritos. ¿Qué pasa aquí?, preguntó alarmado mirando el rosario destrozado. Gabriel era distinto a Santiago, más joven, de carácter sereno y devoto. Desde pequeño había acompañado a su madre en las peregrinaciones y misas y trabajaba con humildad en el mismo negocio familiar, sin ansias de grandeza. Al ver la escena frunció el ceño y se inclinó para recoger las cuentas esparcidas. «No debiste hacerlo, hermano», dijo en voz baja pero firme. «Ese rosario era parte de nuestra historia». Santiago apretó los puños, sintiéndose desafiado. «No me des lecciones, Gabriel. Tú y madre pueden pasarse la vida rezando si quieren, pero yo no necesito de esas cadenas para ser alguien». El hermano lo miró con compasión más que con enojo. «Lo que no entiendes es que no se trata de cadenas, sino de guía. Estás caminando hacia un abismo y no lo ves». El silencio que siguió fue pesado. Doña Teresa recogió en silencio las piezas del rosario roto, con lágrimas resbalando por sus mejillas. Santiago, sin soportar la atmósfera, salió de la casa con pasos furiosos, dejando atrás el eco de las palabras de su madre y la mirada decepcionada de su hermano. En la calle, el bullicio de Puebla lo envolvió. El sonido de los organilleros, el olor de los antojitos, los gritos de los vendedores de fruta. Pero nada de eso lograba acallar el peso en su interior. Aunque se decía a sí mismo que había hecho lo correcto al rechazar la debilidad de su familia, una sensación amarga le recorría el pecho, como si cada palabra que había lanzado contra ellos se hubiera clavado en su propia alma. Esa noche, al recostarse, no pudo evitar recordar los ojos de su madre empañados de lágrimas y el gesto compasivo de Gabriel. Intentó convencerse de que eran ellos los que se equivocaban, pero en su interior algo le decía que estaba iniciando una batalla que no podría ganar. El amanecer en Puebla trajo consigo un murmullo distinto. En los pasillos del mercado se corría un rumor persistente, que Santiago Ramírez había ofendido a una anciana que se había presentado como la mismísima Virgen María. La gente lo comentaba entre puestos de frutas, entre las cazuelas de mole y los tamales envueltos en hojas de plátano. Al principio, Santiago despreció esas habladurías como simples chismes de gente ociosa. Sin embargo, pronto descubrió que aquel murmullo empezaba a tener consecuencias reales. Al llegar a su negocio, notó que varios clientes habituales evitaban entrar. Una señora que solía comprar telas para bordar huipiles lo miró con recelo y pasó de largo. Un comerciante de sombreros, que antes lo saludaba con cortesía, giró el rostro al verlo. Santiago, molesto, levantó la voz para llamar la atención de los transeúntes. «Aquí está la mejor mercancía de Puebla, telas finas de primera calidad», gritó con un entusiasmo fingido, pero pocos se acercaron. Algunos incluso susurraban entre ellos, lanzándole miradas de desconfianza. Esa misma tarde, un hombre del pueblo, de aspecto humilde y mirada firme, se detuvo frente a su local. «Dicen que trataste mal a una anciana en la iglesia», le dijo con tono acusador. «¿No sabes que a los mayores se les respeta, y más si se trata de alguien tocada por la Virgen?» Santiago apretó los dientes. «No tengo tiempo para cuentos de viejas. Esa mujer no era más que una loca», respondió con desdén. El hombre lo miró un instante, negó con la cabeza y se marchó, dejando al joven con una rabia contenida que lo quemaba por dentro. Al caer la noche, en la cantina del barrio, escuchó cómo un par de comerciantes murmuraban a su espalda. «Dicen que está maldito», comentó uno con un sorbo de pulque. «Que la Virgen lo señaló, y por eso nadie quiere hacer tratos con él». «Eso le pasa por soberbio», añadió el otro.
A los que se creen más que los demás, Dios mismo los pone en su lugar. Santiago se levantó de golpe, con el rostro encendido. «Cállense», exclamó golpeando la mesa. «Yo no necesito su aprobación ni sus cuentos para seguir adelante». Los hombres lo miraron con frialdad, pero no respondieron. En ese silencio cargado, Santiago sintió por primera vez un vacío alrededor. La comunidad que antes lo respetaba, ahora lo aislaba. Y aunque se decía a sí mismo que no importaba, la soledad empezaba a pesarle. Al día siguiente, en la plaza, se cruzó con el padre Esteban, un sacerdote de cabello canoso y mirada profunda. El hombre lo detuvo con un gesto amable, aunque cargado de seriedad. «Hijo, he escuchado lo ocurrido. No deberías tomarlo a la ligera. Cuando el pueblo habla, es porque algo más grande que nosotros se está moviendo». Santiago bufó, intentando continuar su camino, pero el sacerdote lo tomó del brazo suavemente. «Dios corrige a los soberbios», dijo con calma. Y cuando uno cierra el corazón, la vida misma se encarga de abrirlo, a veces con dolor. Santiago lo miró con una mezcla de irritación y desconcierto. «No necesito sermones, padre, sé cuidarme solo». El sacerdote lo soltó sin perder la serenidad. «Eso es lo que todos dicen hasta que descubren que no son tan fuertes como creen». Aquella frase se clavó en su mente. Caminó por la plaza con paso rápido, intentando ignorarla, pero el eco lo acompañaba como las campanas de la iglesia que repicaban a lo lejos. El orgullo lo mantenía erguido, pero algo empezaba a quebrarse dentro de él. Ese día comprendió que ya no solo era su familia quien lo confrontaba. Ahora era todo un pueblo que lo miraba con recelo, y entre esas miradas había una fuerza que ni el dinero ni la soberbia podían derrotar. El peso de las miradas ajenas y los rumores en el mercado se volvieron insoportables. Santiago, que siempre había caminado erguido, comenzó a sentir que cada paso era observado y juzgado. Nadie lo enfrentaba directamente, pero el silencio cargado de los demás lo hería más que cualquier insulto. Era como si el pueblo entero hubiera decidido darle la espalda. Una tarde, al llegar a casa, encontró a su madre y a Gabriel conversando en voz baja. Apenas lo vieron, callaron de inmediato, y ese gesto lo encendió. «¿Ahora también me juzgan en mi propia casa?», gruñó tirando sobre la mesa las llaves del negocio. Doña Teresa lo miró con compasión. «Hijo, no te juzgamos, solo pedimos a Dios que abra tus ojos». Santiago apretó los puños y sintió una necesidad incontrolable de huir, de escapar de aquella presión que lo asfixiaba. Esa misma noche, sin avisar demasiado, decidió emprender un viaje a Cholula, convencido de que un cambio de aire le devolvería la claridad y lo alejaría de las habladurías. El camino hacia Cholula era corto, pero cargado de historia. Desde la diligencia observaba los campos de maíz ondeando con el viento, los nopales salpicando de verde el paisaje árido, y al fondo los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl custodiando el valle como gigantes dormidos. Sin embargo, su mente no encontraba paz. Cada cruce de caminos, cada iglesia pequeña que aparecía en los pueblos, le recordaba aquello que intentaba olvidar. Al llegar, el bullicio de Cholula lo recibió con sus mercados llenos de artesanías, el aroma del cacao caliente y las voces de los vendedores que ofrecían tlacoyos y quesadillas de huitlacoche. Santiago recorrió la plaza, intentando mezclarse entre la gente, pero se sentía extranjero en su propio país. Nadie lo conocía allí, y aún así cargaba el peso de las palabras que lo perseguían. Decidió visitar la Gran Pirámide, la Tlachihualtépetl, con su iglesia en la cima, la Virgen de los Remedios. Subió los escalones con esfuerzo, jadeando bajo el sol ardiente. Al llegar arriba, el viento golpeaba con fuerza, y desde esa altura podía ver los volcanes más cercanos, majestuosos y amenazantes. Entró en la iglesia, buscando refugio en el silencio, pero lo que encontró lo dejó helado. Sentada en una banca, con el mismo rebozo oscuro y el mismo rosario entre los dedos, estaba la anciana. Santiago se detuvo de golpe, sintiendo que el corazón le daba un vuelco. «¿Usted?», susurró, con la voz quebrada entre asombro y enojo.
¿Cómo es posible que esté aquí? La mujer levantó la vista y en sus ojos brilló la misma firmeza serena de siempre. ¿Pensaste que podías huir de mí, hijo?, preguntó con calma. No soy yo quien te sigue. Es tu propio camino el que te trae hasta donde debes estar. Santiago retrocedió un paso, como si hubiera recibido un golpe invisible. «Esto es imposible», exclamó, llevándose las manos al cabello. «Usted no puede estar en todas partes». La anciana sonrió apenas, sin pronunciar más palabras. Cerró los ojos y continuó rezando, como si su presencia fuera suficiente para sacudir los cimientos de Santiago. El joven salió de la iglesia con el pecho agitado, incapaz de entender lo ocurrido. Caminó sin rumbo por las calles de Cholula, escuchando el eco de los tambores de una fiesta cercana y el aroma de las flores que adornaban altares improvisados. Pero nada lograba distraerlo de la certeza que se instalaba en su corazón. Aquella mujer no era común. El miedo comenzó a mezclarse con la duda, y la duda con una inquietud que lo obligaba a replantearse todo lo que creía. Había huido para escapar, pero lo único que había encontrado era la confirmación de que algo más grande lo perseguía, y ya no había manera de negarlo. El viaje a Cholula no trajo la paz que Santiago esperaba. Aunque intentaba convencerse de que todo había sido una coincidencia, la imagen de la anciana en la iglesia lo perseguía como una sombra. Decidió prolongar su estancia unos días más, recorriendo los alrededores, buscando distraerse en las calles llenas de colores, en los aromas de las cocinas y en las ferias que parecían nunca terminar. Una tarde, mientras regresaba a la posada donde se hospedaba, se topó con un grupo de hombres que lo observaban con ojos desconfiados. Vestían ropas sencillas, pero sus miradas eran duras. Santiago apretó el paso, pero antes de llegar a la esquina lo rodearon. «Bonitas botas llevas», dijo uno con una sonrisa torcida. «Y esa chaqueta parece cara», añadió otro, mientras lo empujaba ligeramente. Santiago intentó imponerse con el tono que siempre había usado para dominar a los demás. «Apártense. No saben con quién se meten». Pero su voz tembló más de lo que quiso admitir. En cuestión de segundos, los hombres lo despojaron de su bolsa de dinero, de la chaqueta y hasta de un reloj que había heredado de su padre. Lo dejaron tirado en el suelo, cubierto de polvo, con el orgullo hecho pedazos. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo de rojo las nubes sobre el volcán. Santiago se levantó tambaleante, con la ropa desgarrada y las manos sucias. Caminó sin rumbo, con la rabia ardiéndole en el pecho. Nunca antes había sido humillado de esa manera. Mientras avanzaba por un camino rural, el hambre y la sed comenzaron a atormentarlo. No llevaba un solo peso en el bolsillo y la posada estaba demasiado lejos. Sus pasos lo llevaron hasta una pequeña choza donde un par de campesinos trabajaban en el patio moliendo maíz. Al verlo, se detuvieron sorprendidos. «¿Está bien, joven?», preguntó una mujer de rostro curtido, con un rebozo azul que le cubría el cabello. Santiago tragó saliva, orgulloso de más para pedir ayuda. Pero el cansancio y el hambre fueron más fuertes que su soberbia. «Solo necesito un poco de agua», dijo finalmente, con la voz ronca. El campesino, un hombre de manos ásperas y mirada bondadosa, le acercó una jarra de barro con agua fresca. La mujer, sin decir palabra, entró a la choza y salió con un par de tortillas recién hechas y un poco de frijoles. «No tenemos mucho, pero comparta con nosotros», dijo con sencillez. Santiago tomó la jarra, bebió con desesperación y luego mordió las tortillas. El sabor era simple, pero en ese momento le supo a un banquete. Por primera vez, sintió gratitud hacia gente a la que, en otras circunstancias, habría despreciado sin pensarlo. «Gracias», murmuró, bajando la mirada. El hombre lo observó con calma. «No se preocupe, hoy por ti, mañana por nosotros. Así es la vida, hijo». Esas palabras resonaron en el interior de Santiago más que cualquier sermón. Él, que siempre había visto a los humildes como insignificantes, ahora dependía de su generosidad para seguir adelante. Al despedirse,
La mujer le entregó una pequeña cruz de madera. «Llévela con usted, le dará fuerza». Santiago la recibió con manos temblorosas, sin atreverse a rechazarla. Caminó de regreso a la posada con la cruz en el bolsillo, el estómago un poco más lleno y el corazón sacudido. No podía dejar de pensar en cómo los que menos tenían habían sido los que más le ofrecieron, sin esperar nada a cambio. Esa noche, al recostarse en la cama dura de la posada, repasó cada detalle de lo vivido. La humillación, el robo, la bondad inesperada de los campesinos. Cerró los ojos y, como un susurro en lo profundo de su mente, volvió a escuchar aquella voz femenina que lo había perseguido desde Puebla. La soberbia te hará perderlo todo, pero la humildad te salvará. Santiago no pudo dormir en toda la noche. El regreso a Puebla coincidió con una de las festividades más esperadas, el Día de la Virgen de Guadalupe. Desde días antes, las calles se llenaban de altares decorados con flores, veladoras y listones de colores. Los fieles organizaban peregrinaciones desde pueblos lejanos, caminando kilómetros descalzos en señal de devoción. Para Santiago, todo aquello solía ser motivo de burla, pero después de lo vivido en Cholula, la atmósfera lo envolvía con un peso distinto. Aquel 12 de diciembre, la ciudad vibraba. Los cohetes estallaban en el cielo desde la madrugada, y los mariachis entonaban las mañanitas frente a las imágenes de la Virgen. Santiago caminaba entre la multitud con el corazón inquieto. Quería demostrar que nada lo afectaba, pero en su interior sentía que cada canto y cada oración eran como recordatorios de algo que intentaba negar. Al llegar a la iglesia principal, se detuvo. La gente entraba con ramos de rosas, símbolo de la Virgen de Guadalupe. El olor de las flores mezclado con el incienso creaba una fragancia embriagadora. Santiago permaneció en la entrada, dudando si debía entrar. Fue entonces cuando la vio de nuevo. La anciana, con su rebozo oscuro, estaba entre la multitud. No parecía empujar ni abrirse paso, pero la gente se apartaba para dejarla pasar. Sus ojos fijos en él lo hicieron temblar. «No», susurró Santiago, retrocediendo un paso. «Esto no puede estar pasando otra vez». La mujer avanzó hasta quedar frente a él. Con una calma desconcertante, alzó la mano y lo tocó suavemente en la frente. Al instante, Santiago sintió que todo a su alrededor desaparecía. De pronto, se vio en un futuro sombrío. Caminaba solo por las calles, con el negocio arruinado, su familia lejos y la gente murmurando su desgracia. Vagaba como un hombre sin rumbo, consumido por la soledad y el arrepentimiento. Intentaba pedir ayuda, pero nadie le respondía. El eco de sus propios pasos era lo único que lo acompañaba. «Esto es lo que me espera», balbuceó, con el rostro desencajado. La voz de la anciana resonó en su mente, profunda y clara. «Ese es el destino del soberbio, la soledad eterna. Pero aún tienes tiempo de elegir otro camino». Las imágenes cambiaron. Ahora veía rostros sonrientes, manos extendidas, su madre y Gabriel a su lado, y él mismo sirviendo a los demás con humildad. El contraste era tan fuerte que las lágrimas brotaron de sus ojos. «No sé cómo», murmuró, «no sé cómo cambiar». La mujer lo miró con ternura, aunque sus palabras fueron firmes. «El primer paso es aceptar tu pequeñez. El segundo, abrir el corazón a la fe». De pronto, la visión se desvaneció. Santiago cayó de rodillas en la entrada de la iglesia, jadeando como si hubiera corrido una larga distancia. La multitud lo rodeaba. Algunos lo miraban con curiosidad, otros con compasión. Él no se levantó de inmediato. Necesitaba respirar, entender, aceptar que lo que había vivido no era un simple delirio. Finalmente, se incorporó con dificultad. La anciana ya no estaba. O tal vez nunca había estado de la forma en que los demás la veían, pero su toque seguía ardiendo en la frente como una llama que no podía ignorar. Con el corazón tembloroso, entró en la iglesia. La música del coro lo envolvió, y por primera vez en su vida no sintió deseos de burlarse. Se inclinó ligeramente,
no por obligación, sino porque algo en su interior comenzaba a rendirse. Aún no era fe, pero era el inicio de una grieta en el muro de su soberbia, y esa grieta pronto se convertiría en el paso por donde entraría la luz. Los días posteriores a la festividad de la Virgen no fueron fáciles para Santiago. Aunque las visiones lo habían sacudido, su orgullo seguía luchando por imponerse. Caminaba por Puebla con el ceño fruncido, como si aún pudiera sostener la fachada de hombre intocable. Pero la gente lo observaba con otra mirada, una mezcla de lástima y desconfianza. Era como si el pueblo entero supiera algo que él intentaba ocultar. Una mañana, decidió ir al mercado para cerrar un trato importante. Quería demostrar que seguía siendo el comerciante fuerte que todos conocían. Con paso firme, se dirigió a su puesto, donde exhibía las telas más finas, provenientes de Tlaxcala y Oaxaca. Extendió una manta de vivos colores frente a un grupo de clientes, hablando con voz alta y segura. Este tejido es el mejor que encontrarán en toda la región. Ningún otro comerciante puede ofrecerles algo así. Pero en medio de su discurso, un niño pequeño tropezó cerca del puesto y, sin querer, jaló parte de la tela. Santiago perdió el equilibrio y, en un intento torpe por sostenerse, cayó sobre una canasta de frutas. El impacto lo cubrió de jugo pegajoso y cáscaras, mientras la multitud que lo rodeaba soltaba carcajadas. Santiago se levantó con furia, empapado en pulpa de guayaba, intentando recuperar la dignidad. «¡Silencio!», rugió con los ojos encendidos. «Esto no es motivo de burla». Pero sus gritos solo avivaron la risa. Un hombre murmuró en voz alta: «Es el que maltrató a la Virgen». Otro añadió: «Mira cómo lo humilla Dios, delante de todos». Las risas se apagaron poco a poco, dando paso a un murmullo de desaprobación. Nadie se acercó a ayudarlo. Nadie le ofreció una mano. La multitud se abrió en torno a él, como si llevara una marca invisible. El niño que había provocado el accidente se acercó con miedo y le tendió una fruta en señal de disculpa. Santiago lo miró con rabia, pero algo en los ojos inocentes del pequeño lo desarmó. No pudo gritarle, solo apartó la mirada y caminó tambaleante hacia la salida del mercado. La vergüenza lo envolvía como un manto pesado. Sentía el calor en su rostro, el sudor en la frente, y cada paso era un recordatorio de lo bajo que había caído. Nunca en su vida se había sentido tan expuesto, tan vulnerable. De regreso a casa, intentó justificarse. «Fue un accidente», murmuraba entre dientes. Nada más que eso, pero en lo más profundo sabía que no era así. La risa de la gente, las frases susurradas, la soledad en medio de la multitud, todo tenía un peso distinto. Era como si el destino lo estuviera arrinconando, despojándolo poco a poco de lo que lo hacía sentirse superior. Al llegar, su madre lo esperaba en la sala. Al verlo cubierto de manchas y con la mirada perdida, comprendió sin necesidad de palabras lo que había sucedido. «Hijo», dijo con suavidad, «¿ves ahora que no eres más fuerte que todos?». Santiago se dejó caer en una silla, sin fuerzas para responder. Doña Teresa le tomó la mano, y él no la retiró, aunque por dentro una tormenta de orgullo y humillación lo consumía. «No quiero perderte», continuó ella. «Abre los ojos antes de que sea demasiado tarde». Él cerró los ojos, sintiendo cómo el peso de aquella caída lo hundía más que cualquier otra derrota. Afuera, las campanas de la iglesia repicaban con fuerza, como si quisieran recordarle que la verdadera batalla apenas estaba comenzando. Y aunque no lo admitiera en voz alta, Santiago sabía que ya no podía huir del camino que lo esperaba. La humillación sufrida en el mercado dejó a Santiago con una herida más profunda que cualquier golpe físico. Caminaba por las calles de Puebla como un fantasma, evitando las miradas, tratando de pasar desapercibido. En lugar de altivez, sus pasos llevaban un peso nuevo, el de la vergüenza. Una mañana, mientras observaba desde la ventana de su casa a los vecinos que reparaban juntos una cerca, sintió algo extraño. Por primera vez en su vida, el impulso de ayudar nació en su interior. Salió sin pensarlo demasiado
y se acercó al grupo. ¿Necesitan una mano?, preguntó con voz insegura. Los hombres se miraron entre sí, sorprendidos. Uno de ellos asintió, aunque con cierta desconfianza. «Si quiere, sostenga estos tablones». Santiago obedeció en silencio. El trabajo era sencillo, pero el esfuerzo lo hizo sudar. Cuando terminaron, uno de los vecinos le dio las gracias. «No esperaba verlo aquí, Ramírez, pero se agradece». Aquellas palabras, simples y honestas, lo hicieron sentir algo que no conocía: satisfacción al ser útil. Los días siguientes, Santiago buscó pequeñas formas de ayudar. Vio a una anciana cargando cubetas de agua y, sin pensarlo, corrió a quitárselas de las manos. La mujer lo miró con sorpresa. «Gracias, joven. No estoy acostumbrada a que alguien me ayude». Santiago sonrió levemente, aunque por dentro luchaba contra el orgullo que aún le decía que estaba rebajándose. Sin embargo, cada gesto lo aliviaba, como si arrancara piedras de un costal que había cargado toda su vida. Otro día, mientras caminaba por un callejón, encontró a un grupo de niños intentando reparar una pelota rota. Recordó su propia infancia y se agachó junto a ellos. Con pedazos de tela de su negocio improvisó una reparación. Los niños rieron, agradecidos, y corrieron a seguir jugando. Santiago se quedó viéndolos, con una sonrisa que no recordaba haber tenido en años. Su madre fue la primera en notar el cambio. «Te veo distinto, hijo», le dijo una tarde mientras encendía veladoras frente al altar familiar. «Ya no caminas con la misma soberbia». Santiago no respondió de inmediato. Miró las flamas titilantes, recordó las palabras de la anciana y murmuró: «Tal vez estoy aprendiendo lo que nunca quise escuchar». Doña Teresa le tomó la mano, emocionada. El corazón se abre paso cuando menos lo esperas, pero no todo fue fácil. Muchos en el pueblo seguían desconfiando de él. Algunos lo miraban con recelo, pensando que sus actos eran fingidos. Un comerciante del mercado lo confrontó directamente. «¿Ahora juegas a ser humilde? No se olvida tan fácil lo que hiciste». Santiago bajó la cabeza, aceptando el reproche sin responder. Dentro de sí entendía que no bastaban unas cuantas acciones para limpiar los errores de años de arrogancia. Tenía que recorrer un camino largo y difícil, y apenas estaba comenzando. Esa noche, caminando por la ciudad iluminada con faroles, pasó frente a una capilla pequeña. Desde adentro se escuchaban cantos suaves, acompañados de guitarras y violines. Entró casi sin darse cuenta. Allí vio a campesinos, artesanos y niños cantando juntos, con los ojos cerrados y las manos alzadas. Por primera vez no se sintió superior ni ajeno. Se sentó en silencio, dejando que el canto lo envolviera. En su interior, una certeza comenzó a crecer. La verdadera fuerza no estaba en el dinero, ni en el poder, ni en la altivez. Estaba en la sencillez de servir, en la capacidad de amar sin esperar nada a cambio. Al salir de la capilla, el aire frío de la noche le golpeó el rostro. Santiago respiró hondo, como si aquel aire le lavara por dentro. Sabía que aún le faltaba mucho por aprender, pero también que había dado el primer paso en el camino de la redención. El cambio que comenzaba a germinar en Santiago no lo libraba de las culpas. Al contrario, cuanto más ayudaba a los demás, más recordaba sus errores pasados. Cada gesto de bondad era acompañado por la sombra de lo que había hecho. La humillación a la anciana en la iglesia, las ofensas a su madre, los desprecios a los pobres. Esas memorias se le aparecían como fantasmas en las noches, haciéndolo sentir indigno de cualquier redención. Una mañana, incapaz de soportar más la carga, decidió buscar al padre Esteban, el sacerdote que meses atrás le había advertido sobre la soberbia. Lo encontró en la sacristía de la iglesia de Santo Domingo, organizando veladoras. El hombre lo miró con serenidad y cierta sorpresa. «No esperaba verte aquí, Santiago», dijo el sacerdote con una leve sonrisa. El joven bajó la mirada, inseguro. «Padre, necesito hablar. No sé si estoy listo, pero no puedo seguir callando». El sacerdote asintió y lo condujo hacia un rincón más apartado,
donde el silencio de las paredes altas y el resplandor de los vitrales creaban un ambiente solemne. «Dime, hijo, ¿qué te atormenta?» Santiago respiró hondo. «He pecado de orgullo, de soberbia. He humillado a los que tenían menos que yo. He despreciado la fe de mi madre, la devoción de mi pueblo, y lo peor, traté con crueldad a una anciana que dijo ser la Virgen María. Desde entonces no encuentro paz». El sacerdote lo escuchó con atención, sin interrumpir. «¿Y qué sientes ahora?», preguntó al cabo de un momento. Santiago levantó la vista con los ojos húmedos. «Siento miedo, miedo de haber arruinado todo, miedo de no poder cambiar. Y al mismo tiempo siento una necesidad de hacer las cosas bien, aunque no sepa cómo». El padre Esteban le puso una mano en el hombro. «Ese miedo que sientes es señal de que tu corazón comienza a despertar. El orgullo grita, pero la conciencia susurra. Y cuando decides escucharla, el camino hacia la fe empieza a abrirse». El joven bajó la cabeza, incapaz de contener las lágrimas. «¿Y si ya es tarde? ¿Y si el daño que hice no puede repararse?». El sacerdote lo miró con firmeza. «Nunca es tarde para pedir perdón. El perdón empieza cuando uno mismo se arrodilla. No puedes borrar lo que pasó, pero sí puedes transformar lo que viene». El silencio llenó el lugar. Santiago, temblando, se arrodilló por primera vez en mucho tiempo. Sentía las rodillas pesadas, como si cargaran todo el peso de su vida pasada. Cerró los ojos y murmuró: «Dios, si me escuchas, ayúdame. No sé cómo hacerlo solo». El sacerdote lo acompañó con una oración suave, pidiendo luz y misericordia. Las velas parpadeaban como si respondieran a cada palabra. Al levantarse, Santiago sintió una calma extraña, distinta de cualquier cosa que hubiera experimentado antes. No era alivio completo, ni alegría plena, pero sí una especie de claridad, como si el camino, aunque largo, se hubiera iluminado con la primera chispa de fe. El padre Esteban lo miró con ternura. «Recuerda, hijo, la soberbia destruye, pero la humildad edifica. Vive cada día como un acto de servicio, y poco a poco hallarás lo que buscas». Santiago asintió, guardando aquellas palabras en lo más profundo de su alma. Al salir de la iglesia, el sol iluminaba las calles de Puebla, y por primera vez en meses levantó la vista al cielo sin sentir vergüenza. No sabía lo que el futuro le deparaba, pero algo era seguro: ya no quería caminar solo. El tiempo había pasado, y aunque Santiago aún cargaba con culpas, sus actos empezaban a transformarlo. Había aprendido a servir en silencio, a ayudar sin esperar reconocimiento. Sin embargo, en su interior sabía que algo faltaba: un cierre, una señal que confirmara si su camino de cambio era verdadero o si solo se engañaba a sí mismo. Fue entonces cuando escuchó hablar de una peregrinación a la Basílica de Guadalupe, en Ciudad de México. Miles de personas caminaban desde distintos puntos del país para llevar ofrendas y agradecer milagros. Impulsado por un deseo profundo, decidió unirse. Partió con un grupo de vecinos caminando de madrugada entre rezos y cantos. Cada paso era un sacrificio, un recordatorio de humildad. El trayecto fue duro. El sol quemaba durante el día y el frío calaba los huesos en la noche. Sus pies se llenaron de ampollas, pero no se quejó. Al contrario, cada dolor lo acercaba más al sentido de la peregrinación. Veía a niños caminando descalzos, a ancianos apoyados en bastones, a madres cargando bebés en rebozos. Todos avanzaban con fe, y Santiago comprendió que esa fuerza era más poderosa que cualquier riqueza. Cuando por fin llegaron a la basílica, el espectáculo lo dejó sin aliento. Miles de veladoras iluminaban el atrio, el aire estaba impregnado de incienso y rosas, y los cantos resonaban como un solo corazón. Santiago se arrodilló entre la multitud, cerrando los ojos con humildad. Fue entonces cuando la sintió. Una presencia familiar, inconfundible. Abrió los ojos y allí estaba ella, la anciana, de pie entre las flores y velas, con el mismo rebozo oscuro. La multitud parecía no notar nada extraño, pero para él todo se detuvo.
Otra vez, susurró con la voz temblorosa. ¿Por qué me sigues? La mujer sonrió con ternura, y sus palabras fueron suaves pero firmes. No soy yo quien te sigue, soy la madre de todos, y vengo a recordarte lo que ya has comprendido. Santiago sintió un nudo en la garganta. Las lágrimas brotaron sin que pudiera contenerlas. He sido soberbio, he herido a los míos, he despreciado a los humildes, no merezco perdón. La anciana extendió su mano y tocó su rostro con suavidad. Ya entendiste, no se trata de merecer sino de amar. El amor limpia, el amor transforma. En ese instante, la figura de la anciana pareció brillar con una luz dorada, más intensa que el resplandor de todas las velas juntas. Santiago cayó de rodillas, con el corazón latiendo desbocado. La multitud seguía rezando, ajena al milagro que él vivía. ¿Eres tú, de verdad?, preguntó entre sollozos. Ella asintió. Soy la Virgen María, y vine a mostrarte que incluso los corazones más duros pueden renacer. Antes de que pudiera responder, la luz se desvaneció. La anciana desapareció entre los altares de flores, como si nunca hubiera estado allí. Santiago quedó de rodillas, temblando, con el rostro empapado de lágrimas. Miró alrededor, buscando una señal, y entonces vio la tilma con la imagen de la Virgen de Guadalupe. Sus ojos se encontraron con los de la pintura milagrosa, y en ese instante supo que no había sido un sueño. El canto del pueblo resonó más fuerte. Virgencita, escucha nuestra oración. Y entre esas voces, Santiago encontró lo que tanto había buscado. Paz. Se quedó allí, arrodillado, agradeciendo en silencio. No necesitaba más pruebas. La madre lo había mirado a los ojos y le había mostrado el camino. Ahora dependía de él recorrerlo hasta el final. El regreso de Santiago a Puebla no fue el de un comerciante altivo que volvía de un viaje, sino el de un hombre transformado. Desde la peregrinación a la Basílica de Guadalupe, llevaba en el corazón una paz nueva, una certeza que lo guiaba. La fe y la humildad eran ahora su verdadera riqueza. Al llegar a casa, doña Teresa lo recibió en la puerta. Al verlo, supo que algo había cambiado. Su mirada ya no estaba cargada de soberbia, sino de ternura. «Madre», dijo Santiago con voz quebrada, «he caminado mucho, he visto más de lo que puedo explicar, y sé que fallé, pero quiero empezar de nuevo». Doña Teresa lo abrazó, y por primera vez en años, él correspondió a aquel gesto con sinceridad. Gabriel, su hermano, los observaba con una mezcla de sorpresa y alegría. «Hermano», dijo con una sonrisa leve, «parece que al fin escuchaste lo que siempre negabas». Santiago asintió. «No lo entendía, Gabriel. Creía que la vida era poder y dinero, pero descubrí que lo único que vale es lo que damos a los demás». Los días siguientes el cambio se hizo evidente. Santiago empezó a reparar los daños de su pasado. En el mercado, donde antes imponía precios sin compasión, ahora escuchaba a los clientes, permitía regateos y en ocasiones regalaba telas a quienes no podían pagar. Los comerciantes, al principio, lo miraban con recelo, pensando que era una estrategia. Pero con el tiempo comprendieron que había sinceridad en sus actos. Un día, una mujer indígena volvió a su puesto. Era la misma que tiempo atrás había sido humillada por él. Con timidez pidió un pedazo de tela. Santiago la atendió con respeto, colocó el rollo sobre la mesa y antes de que ella hablara de dinero, dijo: «Llévelo, es un regalo». La mujer lo miró incrédula. No puedo aceptarlo». «Sí puede», respondió él con una sonrisa. «Es lo mínimo que puedo hacer después de tanto desprecio». La mujer tomó la tela con lágrimas en los ojos. «Que la Virgen lo bendiga, Señor». Aquellas palabras resonaron en Santiago con fuerza. Ahora no eran una burla, sino una bendición que lo llenaba de gratitud. También buscó a quienes había ofendido en otras ocasiones. Pidió perdón a vecinos, ayudó a ancianos a reparar sus casas, compartió alimentos con familias necesitadas. Cada acto era como un ladrillo en la construcción de un nuevo camino. Una tarde, Gabriel lo acompañó a dejar víveres en una comunidad pobre.
Mientras caminaban entre chozas, le dijo: «Nunca pensé verte así, hermano». Santiago sonrió, cansado pero feliz. «Yo tampoco me reconocería si me viera hace unos meses, pero cuando la Virgen te mira a los ojos, no hay manera de seguir siendo el mismo». El rumor de su transformación comenzó a esparcirse. Quienes antes lo señalaban como maldito, ahora lo nombraban con respeto, no por su dinero, sino por su servicio. La gente decía: «Ese hombre cambió, tocó fondo, pero la fe lo levantó». En el hogar, las noches ya no eran silenciosas ni tensas. Ahora se escuchaban risas, conversaciones y oraciones compartidas. Doña Teresa recobraba la esperanza de morir en paz, viendo a sus hijos unidos. Gabriel, aunque siempre había sido devoto, admitía que también aprendía de la fuerza de voluntad de su hermano mayor. Santiago, en silencio, agradecía cada día. Sabía que aún quedaba mucho por recorrer, pero la diferencia era clara. Ya no caminaba solo ni contra todos. Ahora avanzaba con humildad, guiado por algo que superaba su entendimiento. Miraba a menudo al cielo y en lo profundo de su corazón sentía que los ojos de aquella anciana lo seguían acompañando, no para juzgarlo, sino para recordarle que nunca debía olvidar quién lo había salvado de sí mismo. Con el paso de los meses, la transformación de Santiago se volvió innegable. Donde antes había un hombre soberbio y altanero, ahora había alguien que caminaba con sencillez, que escuchaba al prójimo y que encontraba alegría en servir. El pueblo entero fue testigo de aquel cambio, y muchos lo contaban como un ejemplo de cómo la fe podía levantar incluso al más perdido. Una tarde de verano, mientras el cielo de Puebla se pintaba de tonos dorados, Santiago acompañaba a su madre al templo. Entraron juntos, y esta vez no buscó un asiento privilegiado. Se arrodilló en silencio en la primera banca que encontró, cerró los ojos y agradeció. Doña Teresa lo observaba con lágrimas en los ojos, consciente de que sus oraciones habían sido escuchadas. Gabriel, de pie a su lado, lo miró con orgullo. «Hermano, lograste lo que parecía imposible», susurró. Santiago negó suavemente. «No fui yo, fue ella, y fue Dios, que me mostró mi pequeñez». Las palabras salieron con naturalidad, como si siempre hubieran estado guardadas en lo profundo de su ser. Esa misma semana, organizó junto con otros comerciantes una colecta para ayudar a familias necesitadas. Entregó telas, alimentos y hasta parte de sus ahorros. Cuando algunos lo elogiaron, respondió con humildad: «No hago más que lo que debía hacer desde siempre. Todo lo que tengo es un préstamo de Dios para servir». Sus actos inspiraron a otros. Vecinos que antes desconfiaban comenzaron a unirse a sus iniciativas. El mercado, que tiempo atrás lo había rechazado, ahora lo recibía con gratitud. Ya no era recordado como el hombre que maltrató a una anciana, sino como alguien que supo reconocer su error y levantarse. Una noche, mientras caminaba por las calles iluminadas por faroles, recordó cada etapa de su vida: la soberbia, las pesadillas, la humillación, las visiones, y finalmente la última aparición de la anciana en la basílica. Todo cobraba sentido ahora. Comprendía que el camino del dolor había sido también el camino de su salvación. Se detuvo frente a una pequeña cruz colocada en una esquina y encendió una vela. Cerró los ojos y murmuró: «Gracias, Madre. No merecía tanto, pero me diste otra oportunidad». En lo profundo de su corazón sintió que no estaba solo, que aquella mirada serena que lo había perseguido seguía cuidándolo, no como un castigo, sino como un recordatorio eterno. El pueblo empezó a decir que Santiago Ramírez había renacido. No era rico por su dinero, sino por su servicio. No era respetado por su poder, sino por su humildad. Había descubierto que la verdadera grandeza estaba en amar, en perdonar, en reconocer que todos somos pequeños ante lo divino. Esa fue la lección que nunca olvidó. La Virgen se manifiesta en los más humildes, y quienes no saben verlos están ciegos ante la gracia. Y así, el joven comerciante que un día trató mal a una anciana en la iglesia terminó siendo un hombre nuevo, transformado por la fe,
la humildad y el amor. Ahora, querido oyente, si esta historia tocó tu corazón, te invito a suscribirte al canal para no perderte relatos como este, llenos de misterio, fe y enseñanzas profundas. Y no olvides dar clic en el video que aparece ahora en tu pantalla, porque allí continúa un relato que seguramente te conmoverá y te hará reflexionar aún más. El camino de Santiago terminó, pero el tuyo apenas comienza.